una nueva introducción a la historia de la filosofía. Como habíamos iniciado la semana anterior, íbamos a comenzar a trabajar con este gran periodo, con la primera parte, que es la introducción a la historia de la filosofía antigua. Y dado lo que acordamos y demás, hoy vamos a volver a recapitular y a pasar en limpio algunos de los contenidos, o por lo menos los contenidos que acordamos que eran centrales, que por un lado había sido la cuestión relacionada a ese periodo prefilosófico, el de los mitos, el así llamado periodo o mundo de los poetas, o cultura oral, también como se lo suele encontrar, y después ya nos vamos a meter de lleno en ese primer momento de la filosofía, en ese siglo VI, donde aparecían estos primeros que filosofaban, que también se los suele denominar como filósofos presocráticos. Sobre estas cosas, la semana pasada habían surgido algunos interrogantes y algunas preguntas, también de algún modo para acomodar el grupo, porque ya hay, como nos pasa siempre, alumnos que vienen acompañándonos desde hace varios años, y hay otros alumnos que se suman por primera vez, no solo al curso, sino también al estudio de la filosofía. Y bueno, y nosotras con Miru, con la otra profe, hay algo que siempre resaltamos, que es justamente la posibilidad de que para acercarse a este curso no necesitan conocimientos previos. Por eso, para aquellos que ya están un poquito más adelantados o que tienen cierto recorrido en la filosofía, les pedimos un poquito de paciencia. Así todos podemos en este primer mes de curso, ¿sí?, irnos acomodando y para que para todos sea un disfrute y no una pesadez estar en este curso. Así que por eso la clase de hoy la vamos a destinar a repasar, ¿sí?, estos contenidos que habían quedado, que se habían presentado algunas dudas. Como les decía hace un ratito, o sea, vamos a arrancar con el repaso sobre ese periodo que se lo suele llamar prefilosófico o el mundo de los poetas. Les pido, escucho mucha interferencia, les pido que si tienen los micrófonos abiertos, perdón, pero es porque me hace mucho eco. Lo silencio. Bueno, como les decía, entonces, vamos a repasar esta primer parte que, como ya estuvimos trabajando la semana pasada, vamos a ver que a la hora de abordar este supuesto problema, que también, como marca el texto de Cordero, en principio no sería un problema esa distinción entre el mundo de los poetas y el mundo filosófico, sino más bien un pseudo problema, ¿sí? Y a lo largo de la historia, del estudio de la historia de la filosofía antigua, esto se fue presentando como un problema y hay distintas interpretaciones. Que esto fue también lo que la semana pasada causó como ciertos conflictos o opiniones encontradas. Y que está bien, porque esto mismo que nos pasa a nosotros, que por ahí algunos suponen o deducen algunas cuestiones respecto de ese mundo o de esa cosmovisión y otras que a veces son contradictorias, también pasa con los intérpretes, ¿sí? Hay toda una tradición que va a pensar el paso entre el mundo de los mitos y el mundo de los filósofos, ¿sí?, como una cuestión de ruptura, ¿sí?, de quiebre entre una tradición y otra, y cada uno de estos intelectuales le va a adjudicar una serie de características que va a diferenciar un periodo de otro. Hay algunos que tienen, otros intérpretes que tienen una posición tal vez más moderada, ¿sí?, y van a hablar de ciertas fronteras o de ciertos límites que no son tan claros. Por ejemplo, un texto clásico que, Miru, corregime cualquier cosa, que vamos a trabajar hoy un poco y que también se los podemos facilitar, el texto de Bernard, Bernard, para comprender este periodo, ¿sí? Y después también otras posiciones más drásticas, ¿sí?, donde no va a haber justamente continuidades entre un periodo, esto ya lo dije, perdón, entre un periodo y otro, sino más bien ruptura, y otras posiciones que van a considerar justamente que hay continuidades entre un periodo y otro. De hecho, como también la semana pasada muchos de ustedes
hacían alusión en el mismo texto platónico, que no es un pensador contemporáneo, sino que forma parte del mismo periodo histórico que llamamos filosofía antigua. O sea, ya encontramos una serie de recursos míticos o alegóricos para explicar determinados problemas. Entonces, por eso digo, a la hora de abordar esta cuestión, el límite entre un momento de la cultura griega y otro, nos vamos a encontrar con distintas posiciones, ¿sí? Con distintas formas de interpretar ese proceso. Algunos lo van a pensar más en términos de discontinuidad, donde no va a haber algunos elementos o relatos o discursos que se den en paralelo, sino más bien que lo van a pensar en términos de corte, ¿sí? de discontinuidad. Hay otros intérpretes que los van a pensar en términos de continuidad y hay otras posiciones más moderadas que van a decir, bueno, que las fronteras entre un periodo cultural y otro no están tan marcadas, ¿sí? Por eso ahora vamos a recapitular sobre eso, vamos a ver también un poco más de este mundo de los poetas, ¿sí? Qué características tenían, cómo se construían, cómo se construyeron algunos de los mitos, bueno, el relato clásico en la Teogonía de Hesíodo, ¿sí? Que tanto Hesíodo como Homero son dos clásicos para comprender ese mundo. También es un mundo, que esto también lo quería decir, que fue muy atacado por la perspectiva platónica, ¿sí? Uno tiende también, y esto también circula a la hora de pensar ese momento de la historia griega, ¿sí? De manera, no sé si peyorativa, pero como que lo solemos pensar como un momento prerracional, ¿sí? Que esto también, muy atravesados por el discurso positivista, también a veces circulan las historias de la filosofía, ¿no? Como que hay un momento mitológico de menos evolución, del pensamiento, de una pseudo racionalidad, y después aparecería este momento filosófico, racional, ¿no? Intelectual por excelencia, que marca el quiebre entre un periodo y otro, ¿sí? Entonces, sobre estas cuestiones vamos a hacer ese repaso como para ver si podemos no acordar, porque no tenemos por qué acordar, pero sí, por lo menos para irnos con algunas ideas generales, ¿sí? Con algunas cuestiones un poco más ordenadas y organizadas, que para eso está la clase, y después nos vamos a centrar ya en este mundo presocrático, que también la semana pasada habíamos comenzado a ver, este mundo de, como dice Aristóteles, los primeros que filosofaban, con algunos ejemplos, ¿sí? Y esta pregunta general que aparecía, que era la pregunta por el orden del mundo, por su constitución, que por eso también se los suele llamar primeros físicos a estos pensadores. Así que ahora le voy a dar el paso a Miru. Pensamos, para trabajar de manera más ordenada, que Miru hace una exposición relativamente breve y después habilitamos el espacio para las preguntas, así no cortamos, arrancamos, seguimos, para que no se genere también tanto desorden. Así que Miru, te paso el mando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero les voy a contar una historia, un cuento, que estoy compartiendo pantalla, pero creo que no se carga. A ver. Ahí voy. ¿Ahí se ve algo o no? No sé. Ahí aparece que estás presentando. Listo. Ahí se ve, supongo. Ahí estamos. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Ahora sí. Ahora sí. Bien, genial. Se sigue viendo, ¿no? Porque la chico para verles las caras a ustedes, entonces, y no sé si se sigue compartiendo la pantallita esa. Bueno, no cambia, bien, genial. Ya va a aparecer. Buenísimo, bueno. Les cuento esta historia que es de los griegos, que ellos consideraban que en un primer momento, primerísimo, apareció el caos. El caos es algo como indefinido, puede ser también pensado como un desorden,
pero también como apertura hacia algo. En un segundo lugar vino Gea, que es la tierra, el suelo, hay ya un piso en este mundo, y luego vino Eros, que no es el Eros que a lo mejor tenemos representados mentalmente, sino un amor primordial, un impulso cósmico. Gea, a su vez, pudo engendrar, sin contacto de nadie, a Ponto, que es el mar, y a Urano, que es el cielo. También creó las montañas y los valles y todo lo que hay sobre la Tierra. Entre la unión de Gea, la Tierra, y Urano, se concibieron, entre ellos dos, entre el suelo, que sería la Tierra, y la bóveda celeste, que sería el cielo, Urano, estos seres, los titanes, considerados como los primeros hijos, entre ellos dos, otras criaturas como cíclopes, que tenían un solo ojo, que representaban la vista, el poder mágico del ojo, y los hecatonquiros, no sé ya cómo se pronunciaría esto, que representan la fuerza bruta, o también se los conoce como los 100 brazos. Todos estos estaban dentro de el vientre de Gea. Urano siempre estaba apoyado sobre Gea y no tenían espacio. Gea, ya cansada de esta situación, les pide a sus hijos, sobre todo a los titanes, que la ayuden. Para ayudarla, quien se ofrece es Cronos, el más joven de los titanes, que también se lo conoce como el tiempo. Cronos toma una... Perdón, mi gato. Cronos toma una hoz fabricada por la Tierra, de metal, para esperar el momento de poder liberar a su madre. ¿Y cómo libera a su madre? Cortándole los miembros a Urano, al cielo. Esto es conocido como la castración de Urano. ¿Qué hace con los restos Cronos? Algunos los va a tirar al mar, donde está Ponto, y otros van a salir nuevos seres de estas gotas de sangre de Urano. De Ponto lo que vamos a tener, este hijo de la Tierra, de Gea, sin tener contacto, y con la mezcla entre los restos de Urano en el mar, va a surgir la diosa Afrodita. Afrodita es la diosa que nació del mar y de la espuma. La espuma es el resto que queda de esta castración de Urano que Cronos, su hijo, tiró al mar. Después de Afrodita le van a seguir Eros, que es el amor, pero no el amor primordial que les había hablado antes, sino un amor individualizado, corresponde a emociones humanas como los celos, la seducción, la concordia, es lo que también permite la unión entre dos sexos. Y también va a estar otra divinidad, otro personaje divino, llamado Hímero, creo que se pronuncia así, o Hímero, no sé. Si vos, Florencia, sabés, corregime, porque yo con el griego voy para atrás. Que es el deseo. También tenemos, luego, de las gotas de sangre de Urano, 3 tipos de personajes también, o divinidades. Érine, que es la discordia.
Y además de ser la discordia, va a tener otras criaturas, si se pueden llamar así, que se llaman erinias, que corresponden al odio, a la culpa y al castigo, y sobre todo en un ámbito familiar. También van a estar los gigantes, que son caracterizados como guerreros bélicos, y las melíadas o ninfas, que son guerreras, pero que lo que buscan es la masacre. Hasta ahí vamos bien con esta sucesión de personajes. A su vez también, de Caos, surgen el negro absoluto, Ereo, sin mezcla en estado puro, y Nyx, que es la noche oscura. Estos también, sin tener contacto con nadie, o sea, salen de ellos mismos, se despliegan. Miru, ¿sería Sí. lo mismo que decir inengendrados? Claro, pero es como que sí, aunque en el relato escrito dice engendró a, pero no hubo contacto, sino como bien. Que creó, claro. o de esta entidad surgió otra entidad, pero sin ayuda. Hay algunos que sí surgieron de mezclas o de uniones, como de la Tierra y de Urano. Perfecto. Después hay otras versiones también. De la noche sale la luz etérea, llamada éter, y Hemera, que representa la luz diurna. Y ahí va a haber ya un nuevo juego entre la noche oscura, Nyx, y la luz del día, en los cuales siempre van a estar, son opuestos, pero nunca se chocan. Cuando es de día, no hay noche, y cuando es de noche, no hay día. Además, en algunos relatos, este negro absoluto, Ereo, se casó con el éter, la luz divina. Y de ahí también se parte una división, digamos, espacial, en el cual vamos a tener las puertas entre este negro absoluto y la luz, que cada vez ser más divina, hasta su extremo, el éter. En la oscuridad, en este estado puro de negro absoluto, va a estar un lugar que se llama Tártaro, que va a dar lugar a que vivan dioses considerados subterráneos. Y allá, arriba de todo ese éter, de esa luz divina, se va a encontrar el Olimpo, que son los dioses celestiales. ¿Vamos bien por ahí? Perfecto. Quedaría algo así. La cronología, no la cronología, la genealogía, perdón, de esto. Tenemos tres entidades primordiales: Caos, Gea, Eros. A su vez, Caos va a dar lugar al negro absoluto y la noche oscura. La noche va a dar lugar a la luz divina y la luz del día. Gea, ahí sí, con unión con Urano, habíamos visto los titanes, cíclopes y los 100 brazos. De los restos de Urano tirados al mar, Afrodita, Eros, Hímero, sobre todo Afrodita en este caso, de los restos. Y de Urano habíamos visto la discordia, los gigantes y estas ninfas. Este relato que les comenté brevemente, y hay distintas versiones,
pero más o menos se puede generalizar de esa manera, corresponde a la mitología griega, la cual está explicando el origen del universo. Después tenemos acceso, no voy a leer, pero está, por ejemplo, de un poeta griego del 700 a.C. que escribe la Teogonía, como una génesis de todas estas divinidades y entidades primordiales, que explican el origen del universo y que explican otras cuestiones como qué debe hacer el hombre, por ejemplo. Pero bueno, yo en esta breve exposición rescaté como los momentos iniciales. Y he escrito en versos o en poesía, todo lo que fui diciendo, sacando algunos detalles, está escrito así, tenemos descripciones de qué desciende de qué entidad se desciende y cuáles no, los nombres, hay muchísimos más nombres, pero no les voy a nombrar todos, si no, no termino más, aparte no me entra más un nombre, son demasiados. Y después, lo que va a seguir, el relato mítico, que no lo vamos a ver, porque es bastante largo todo, es la cuestión de que, bueno, generado este universo, este mundo, ahora, ¿quién será el rey o quien gobierne todo este universo? Y ahí va a haber las luchas entre los distintos dioses o las distintas criaturas o los monstruos que están en este mundo mitológico. ¿Y qué va a pasar dentro de este relato? Además de la lucha de los dioses o por esta cuestión de que Cronos libera a su mamá de su papá, también se puede decir así, y va a haber esta tensión entre los opuestos. Por ejemplo, tenemos un opuesto que es el Eros, este amor individual, esta unión individual con Erine, que es la discordia, que es la ruptura, es todo lo contrario. Entonces siempre va a haber una puja entre quién va a tener el control del universo y también de los opuestos, siempre. También les había dicho el día, la noche, Eros, la discordia. Entonces va a haber una tensión. Pero en esa tensión de opuestos y en esa explicación del origen del universo, lo que vimos, o lo que yo intenté relatarles, es que también hay una cierta confusión entre lo que es de carácter natural y lo que es de carácter divino. A veces están mezclados. Está mezclado que yo diga la tierra, las montañas, el mar, que eso correspondería a lo que nosotros ahora entendemos como naturaleza, pero si yo hablo de Gea, hablo de Ponto, hablo de Urano, estoy hablando de entidades que son divinas, que están como en otro plano, pero en el relato no se distingue bien en qué plano están, o si los dos niveles confluyen. Después de esta lucha de los dioses, de quién va a tener el control o quién va a ser el soberano de este universo, lo que también se ve a lo largo del relato griego es que estos dioses intervienen en la vida de los hombres. Y también estos dioses y entidades divinas tienen características muy humanas. Si ustedes se acuerdan, yo cuando iba describiendo qué era cada de estos personajes, siempre era la fuerza, la violencia, conflictos bélicos, familiares, masacres, soberbia también puede ser, la unión, el amor, el deseo. Son como características humanas puestas en entidades que no serían humanas. Esto es para también como el relato mítico no solo va a tener una explicación del universo, o mejor dicho, una descripción del universo, del origen, sino también como ciertas pautas o acuerdos en cuanto a los hombres cómo deberán actuar, su accionar moral. Los toman como de ejemplo que permite, frente a algún problema,
tener una solución de acuerdo a este relato mítico. ¿Qué pasa con esto? Estamos en el terreno todavía de las descripciones o de los relatos, las creencias míticas. La clase pasada habíamos dicho que hay un corte o diferentes interpretaciones, pero entre la manera de pensar mítica y la manera filosófica. Hasta ahora el mito se está tomando como ejemplo de descripción. Las preguntas no están formuladas, como les había dicho, de carácter explícito, sino está todo dado implícitamente. Acá es como que no hay lugar a la duda. Uno ya tiene el relato y con esto se vale. Además que en la filosofía comienza a haber cuestionarse sobre ese relato, no en sí, como diciendo, poniéndolo en duda de la veracidad, sino se lo puede pensar a lo mejor de una forma de decir, voy a poner en orden esto, la realidad. Yo quiero ver la realidad de otro modo, la quiero explicar de otra manera, porque hay confusiones, como le había dicho, entre lo divino y lo natural. ¿Y qué van a hacer los griegos? Van a empezar a hacer una nueva forma de mirar esta realidad que tiene que ver con la abstracción. Bueno, de esto, de lo que yo veo en la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Y voy a pensar en algún concepto que me permita explicar la naturaleza o lo que nosotros habíamos visto como physis. Ahora, para eso también los griegos van a emplear otros conceptos como el arjé, el principio de todo, que va a estar con esta cuestión de buscar algún elemento, habíamos visto en los presocráticos, un elemento primordial o que explique la razón del ser de las cosas. Entonces lo que se puede decir de manera rápida es que con el nacimiento de la filosofía lo que va a haber es una transformación. Y una transformación en la forma de pensar, porque en esta forma de pensar y de los primeros filósofos, lo que vamos a ver es que se excluye toda forma sobrenatural y se rechaza esta asimilación, esta confusión que se daba en el mito entre los fenómenos físicos y estos agentes divinos. También lo que se va a buscar en este pensamiento como más abstracto es poder utilizar del mito, por ejemplo, el principio de identidad, que el principio de identidad lo que nos permite es diferenciar un concepto, una noción de otra, y que esta noción no esté mezclada con diferentes componentes. Con esto que les decía de mezclar, por ejemplo, fenómenos físicos y cuestiones divinas. También nos sirve esta nueva manera de pensar para ver la cuestión de los contrarios, esto que yo les había dicho con Eros, el amor o la discordia, pero estos contrarios que de una forma abstracta y que puedan explicar la realidad en la cual vivimos. Entonces, en la clase pasada que habíamos visto esta búsqueda de un elemento que nos permita explicar por qué todas las cosas emergen o por qué las hay, su causa, la causa material, y que habíamos visto en autores que iban a ser elementos como fuego, aire, agua o tierra, pero de esos elementos también iba a haber una lucha de contrarios, pero ya no los contrarios en una forma de poderlos señalar, sino los contrarios en el sentido lo húmedo, lo seco, lo frío, lo caliente. Entonces, cómo de esas particularidades se puede llegar a tener una noción más común a todos. Y también que Flor había comentado al inicio, hay una fuerte crítica de parte de Platón hacia el rol de los poetas y esta transmisión de estos relatos míticos. Y tiene que ver particularmente
debe tener otros aspectos más, que Florencia seguramente podrá acotar, pero tiene que ver con la educación. Si los mitos servían como para tener creencia en las costumbres, en el accionar de los hombres, Platón no estaba tan de acuerdo de esta forma, de este tipo de educación que se tenía a través de los mitos, por dos motivos. Uno, porque determinaba a la propia persona cómo actuar, y otro era porque en estos mitos, en estos relatos míticos, siempre lo que había, estos agentes divinos, tenían estas características que le había dicho del hombre, características humanas. Y para Platón va a haber algo que sea divino, pero no tiene que tener características humanas, sino que tiene que estar como en un estado puro. Entonces, voy bien, ¿no, Flor? Porque acá ya entro en tu terreno y... Sí, no, pero cállate. Vas de 10, súper clara, cualquier cosa los compañeros, igual los veo a todos así como muy concentrados porque va todo perfecto. Bueno, dejo de compartir porque ya no hay más que compartir en pantalla, si no volvemos después. No, lo que pasa es que Florencia, para una materia de la facultad, Filosofía Antigua, hizo un trabajo sobre la figura de todo esto de la poesía, del poeta, y cuál es la crítica de Platón. Y yo lo leí, porque no soy experta en ese tema, y bueno, el trabajo de Florencia me clarificó un montón de cosas. Y dentro de ese trabajo, lo que Florencia trabaja es estas críticas que va a hacer Platón al rol del poeta en cuanto a educador o pretender ser un educador con la bajada de línea del relato mítico. Entonces, para Platón lo que va a haber, no, y las personas tienen que tener como más cierta libertad en la educación, que no se les diga qué debe hacer, sino que la persona pueda explorar por sí misma qué es lo que puede hacer, de acuerdo a, tendrá sus valores morales y éticos, y también esto de dejar a lo divino 100% divino, no lo mezclemos con características humanas. O sea, ahí estaría como la idea de lo divino, del bien, de la justicia, no mezcladas con cuestiones terrenales, entre comillas, para hacer una expresión no tan justa, pero más gráfica. Y eso es lo que empieza entonces como a quebrarse después de mucho tiempo. No es que el quiebre entre un pensamiento mítico y un pensamiento filosófico se da de una noche a la mañana siguiente, sino que pasan muchos años. Primero vamos a tener los primeros filósofos, aquellos que Aristóteles cuenta en la metafísica, como los primeros que filosofaron, que también eran caracterizados como fisiólogos, que van a buscar esta nueva manera de interpretar la realidad de la naturaleza. Y también después con Platón, lo que se va a plantear es, bueno, además de ya tener este carácter de puedo explicar la realidad de una manera filosófica, mi accionar lo puedo explicar de una manera que no sea la mítica, que no tenga esa función el mito de encasillar a una persona en cuanto a su accionar. Más o menos, ¿estamos bien? Sí, no quiero ser Sí. tu única interlocutora, pero No, sí, pero los compañeros, acá Luis dice por el chat Sí, que sí, muy dígame. bien, Claudia dice también, se entiende muy bien, Graciela también, las dos Gracielas, Andrea también, bien, Julia también, súper claro, así que ahí vamos. Bueno, les presenté... Roberto también, bueno, Sí, todo muy bien. les presenté eso de una manera muy simple y a lo mejor no tan violenta como realmente es esta cuestión del relato mítico, para que vean cómo va cambiando, qué es un relato mítico, que tenga contacto con ese tipo de relato, o con la mitología, para que vean que es una manera de proceder totalmente diferente a la filosofía. Que esto no quiere decir que esté bien o mal, o no juzgarlo
moralmente, pero uno puede convivir también como con un relato mítico, pero no por eso que el relato mítico te limite a otras interpretaciones de la realidad. Y nada más que, bueno, según la historia que nosotros tenemos de filosofía antigua y de filosofía occidental, vemos el nacimiento de esa nueva forma de pensar en la antigua Grecia. Que está bien, eso también tiene millones de discusiones y todo eso, pero podemos ver que en el relato mítico no hay nada de filosofía, así presentado secas, pero no quiere decir que la filosofía pueda decir algo con respecto al mito o se nutra de ese estilo de relato. Pero siempre vuelvo a lo mismo, la filosofía va a tener otros componentes, además de tener un relato mítico, que ya habíamos visto que Platón utiliza ese estilo, pero en Platón va a haber también argumentos, va a haber hipótesis, va a haber teorías, se va a abrir a un diálogo, a un debate entre sus pares, para eso que dentro de el mito no está, porque como les había dicho en la clase pasada, son creaciones anónimas, y sobre todo que pertenecen al dominio de la oralidad, aunque después poetas como Hesíodo los recopila y los escribe. Pero habíamos dicho que la actividad filosófica se puede identificar con personas puntuales. Y Miru, en ese punto, perdón que te interrumpa, que es un poco también... No, pero solo para reforzar esa idea, que es un poco también lo que dice ahí el texto de Havelock, ¿no? Esta cuestión, digamos, del paso de una cultura oral, también como otro elemento distintivo de una tradición y otra, entre el mundo de los poetas y el mundo de la filosofía, ¿no? El soporte de la escritura. O sea, claro, ese dispositivo tecnológico es fundamental para que se posibilite ese cambio cultural, si se quiere, entre una mentalidad y otra, ¿no? O sea, no nos olvidemos que el mundo de los poetas, como decía Miru, es un mundo oral más allá de esta variable, ¿sí? Es un mundo en general que se transmite de manera oral, ese vínculo entre cultura y pedagogía que se da, ¿no? A partir de las interpretaciones, del teatro, ¿no? De esa famosa paideia griega que se representa y que de algún modo el público copia, ¿sí? Absorbe estos valores, esta moral que se transmite, pero de manera oral. Y todo esto genera cierto relativismo, ¿sí? En cuanto a lo que entendemos por justo, por bueno, por valiente. Entonces, en ese sentido, esta transición al mundo de la filosofía a partir del surgimiento de la escritura, que creo, si mal no recuerdo, era siglo V más o menos que lo señala el autor, en siglo V antes de Cristo, ¿sí? Posibilita también esta nueva manera de interpretar este nuevo discurso que va a ser el discurso filosófico, ¿no? Porque ya ahora no tenemos como soporte la oralidad que aparece lo escrito, ¿sí? La escritura, el papel, y nos permite justamente otro desarrollo. Por eso digo, es el dispositivo tecnológico que de algún modo también acompaña ese cambio de cultura. Solo para sumar ahí a lo que venías diciendo. No, está bien, y me acordaba de tu trabajo también cuando lo leí, el tema de la repetición. Que claro. Esto de que el relato mítico lo único que hace es que se recepciona, la persona es como totalmente pasiva en ese sentido y repite lo que escucha o lo que ve en el teatro o en otras formas de transmisión, pero siempre está el carácter como pasivo frente a ese relato y la mera repetición o de memoria, como que no hay otras cuestiones que a lo mejor tener en cuenta cuando uno recibe un relato y
Sí, esto que vos planteabas hoy hace un ratito, esta cuestión de la duda, de interpelarse, ¿no? Es como que el otro tiene como una fusión pasiva, no meramente receptiva de esa cultura, ¿sí? Claro. Que eso también es un cambio. Bueno, Bien, Miru, no sé si querés que abramos a las preguntas o querés sí, decir algo más en torno a los presocráticos, decime vos. no sé si me estoy olvidando de algo, porque a lo mejor me estoy olvidando de algo. No sé qué me faltaría. Y puedo repasar como la forma, pero es más o menos lo que habíamos dicho, Ujú. o fijarnos en tales como, bueno, algún otro, esta cuestión de cómo va explicando la realidad, pero no sé, como ustedes quieran. Si no, pues dejamos a preguntas y vemos, vamos viendo qué es lo que hay que reforzar quizás o no, o Dale. ampliar o retomar. Dale, bueno, ¿les parece? Ahora me fijo, miro en el chat, que estoy saludando a Claudia que se retira. Sí, Y si alguien quiere, comencemos con las preguntas de aquellos que quieran abrir sus micrófonos y ir comentando y después te leo el chat. bueno. Hay manos levantadas. Bueno, hay 4 manos levantadas. Luis, Adriana, Eleonora y Roberto. Yo ¿Quién quiere arrancar? hice una interpretación medio al voleo, no sé cómo decir, pero digamos, veo lo de los mitos como algo religioso, de no pensarlo de generación en generación. Después podemos tener los mitos que tenían los pueblos originarios con la Pachamama, y también podemos tener el relato bíblico, que aunque sea escrito, es mítico. Y por el otro lado podemos tener el pensamiento crítico, que podría ser la filosofía en la antigüedad, y bueno, después el pensamiento crítico hasta la actualidad. Teología y filosofía podrían llegar a ser complementarios. Lo digo de alguien que fui creyente, entonces entiendo bien el tema, me gusta razonar mucho más las cosas. La Biblia ahora yo la veo como un relato mitológico, aunque obviamente está lo escrito, hay otras comprobaciones, todo eso, haciendo una, no sé, analogía o cómo puedo decir, pero se pueden complementar. Por eso se divide teología y filosofía. Ahora, porque lo que dijiste al principio es como la creación del mundo. Adán y Eva, bueno, en esa época era Afrodita, Zeus, otros que eran en la Pachamama, y algunos tendremos la duda eterna, la duda eterna. Así que, bueno, era eso. No, sí. Tampoco es que me encanta el pensamiento crítico, soy crítico de la academia, claro, ¿no? Soy medio crítico No, pero de todo. sí, que uno tenga una religión en particular, tenga una fe en algo, las creencias de cada uno, eso no te limita o no te imposibilita hacer filosofía. Se pueden, o sea, podés tener las dos cosas. Los filósofos no es que por el hecho de ser filósofos son ateos, por ejemplo, que todos son ateos. No, al contrario, creo que la mayoría siempre tuvo alguna religión ahí dando vueltas. No quiero volver a decir lo mismo de siempre, pero filosofía medieval es como que ese intento de que la razón vaya acompañada con la fe o demostrar de una manera racional, por ejemplo, la existencia de Dios. Bueno, y Y ahí vas a tener millones de respuestas. Ahí me gusta Tomás de Aquino cuando habla del primer motor, por lo que me acuerdo. Trata de racionalizar, y ahí trato de entenderlo de una forma más racional. Claro, lo que hace Tomás de Aquino es primero retomar muchas de las cosas que dijo Aristóteles, y de las cosas que dijo Aristóteles, darle del punto de vista creacionista, de
la religión, y es como agregar a Dios en ese relato aristotélico con sus modificaciones y todo eso, pero hablando mal y pronto, sería como poner ese Dios cristiano en escena, el pensamiento aristotélico. El primer motor inmóvil son conceptos que manejaban también los griegos y bueno, que Santo Tomás en la Suma Teológica lo que va a hacer son las vías para una demostración de la existencia de Dios y va a tomar tesis aristotélicas y él va a ver con su mirada de medievalista cómo está en esas hipótesis aristotélicas la cuestión de Dios. Le va a dar otra carga, no es que es lo mismo, pero... Y no por eso Santo Tomás deja a Aristóteles, ni deja a su Dios, ni a sus creencias, ni a su fe. Ahí están todos mezclados también. Sí, tendría que volver a releer, porque me apasiona ver a la fe desde la racionalidad. Y bueno, eso es apasionante, y es apasionante también, no sé, los primeros cristianos, filósofos cristianos que van pensando la cuestión de la religión, de Dios, cómo se relaciona eso con otro tipo de filosofía, de otro tipo de religión o de creencias, cuál es el lugar de cada uno. Son debates muy, muy interesantes, muy nutritivos en el sentido de ver cómo la filosofía no es algo estanco, sino que dependiendo del contexto va cambiando, pero surgen discusiones bastante bellas en ese sentido. También lo de la poesía en la actualidad sería otra cosa, tampoco, porque vos hablas del mundo de la poesía, pero en la actualidad la poesía es otra cosa. Sí, no, sí, la poesía ahora no es lo mismo que la poesía. No hace mucho que empecé a disfrutar la poesía, porque la quería leer como la narrativa, que hace mucho que la leo, y es imposible. Hace poco descubrí el placer de la poesía. Sí, hay poesía muy linda. Y bueno, interesantísimo el tema de hoy para mí. Bueno, gracias. Sí. Adriana, Roberto, Ana. Yo lo que me sugiere, vuelvo a decir algo que dije la otra vez, el martes pasado, que yo veo clarito la evolución del pensamiento de la humanidad en una etapa pre-filosófica y en una etapa filosófica y aún incluso dentro de la filosófica. Esa evolución del pensamiento en un primer momento, un pensamiento que no tenía ninguna categoría conceptual para observar las cosas. Por eso hay una mezcla de lo natural, de lo divino, de explicaciones, de religión, de ciencia. Es una mezcla porque no había categorías. Así que yo lo entiendo perfecto a esa evolución. La entiendo perfecto y la observo como siempre el intento del ser humano por entender el mundo en el que está y al mundo al que transforma y al que a su vez es transformado el ser humano por el mundo. Luego, claro, yo tengo la etapa, pasando a la etapa filosófica, es el uso de la razón para entender al mundo, no solo la imaginación y como una cosa perceptiva y fabulosa. Ya utiliza la razón, lo que la razón indica es como que va a armar un camino que desecha cosas que no se pueden comprobar con la razón. Entonces yo veo una evolución del pensamiento. Ahora, claro que el uso de la escritura con un soporte material, aparte de los filósofos materialistas, un soporte material ordena el pensamiento. Yo misma me lo veo hoy en la actualidad. Si yo lo pongo por escrito y lo leo y le doy vuelta, es como que va haciendo cada vez abstracciones más grandes. Ahora, la aparición de la escritura
indica la introducción del hombre en la historia, porque antes es prehistoria. Esto ocurre más o menos en el 5000 a.C., entre los ríos Tigris y Éufrates. Por lo tanto, el soporte escrito de esa época nunca pudo haber sido papel. Deben haber sido tablillas de arcilla, piedras, no sé, cosas así. Porque el papel aparece al final de la Edad Media con los descubrimientos científicos, ¿no? Porque el soporte era ese, incluso las pinturas, cosas escritas en las paredes. Y con respecto a lo que yo tengo así como visto de Platón y Aristóteles en la Edad Media, en la Baja Edad Media hay como un intento de San Agustín de cristianizar a Platón. Y en la Alta Edad Media un intento de Aristóteles por cristianizar a Aristóteles justamente, ¿no? Cristianizarlo a Aristóteles por Santo Tomás. Porque había que conciliar el pensamiento que se había logrado, ¿no? Con esta nueva categoría que impone la aparición de Jesús, que es el cristianismo. Jesús haciendo caer un sistema de imperios en la antigüedad, con solo una frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando todos los imperios de la antigüedad habían hecho caer al anterior porque se habían basado nada más que en la esclavitud, o sea, en la expropiación hasta la muerte, en la explotación hasta la muerte del hombre por el hombre, lo que después se va a ver como hombre, lobo y hombre. Bueno, eso es sí, bien, genial. Sí, les pido que, o sea, no lo tomen a mal, simplemente como que intentemos descentrarnos en el periodo que estamos trabajando, no porque no puedan surgir los comentarios en torno al periodo siguiente, el de la filosofía medieval y demás, sino porque todavía nos falta mucho para llegar ahí y la idea es que podamos... Te lo dije nomás porque hubo una charla previa que tocaron estos temas, nada más. Claro, sí. Solo lo del papel. Sí, no, perfecto, todas esas aclaraciones suman, por eso digo, simplemente para que no nos vayamos tanto de tema, porque para los compañeros que recién se acercan a la filosofía, si no, generamos muchas confusiones y nos empezamos como a adelantar en cuestiones que ya vamos a tener tiempo a problematizar, porque todo esto que ustedes hacen es problematizar, cuestiones sobre la interpretación que hace la historia, que hace la teología, que hace la filosofía. Entonces ya vamos a tener tiempo cuando lleguemos a ese periodo de poder problematizar todos estos aportes que trajeron tanto Adriana como Luis, que son súper interesantes y que por suerte tenemos como ese momento del curso vamos a tener dedicado a ese periodo. Así que sigamos, creo que te quedaba Miru, Roberto y Ana. Sí, y en un momento Eleonora levantó la mano, pero no sé si la bajó después. Sí, no quería ser redundante con algún comentario, entonces lo dejamos para más adelante. Bueno, dale. No sé. No los quiero censurar, ahora me siento que soy la mala de la película. No, esto se llama administración de tiempo también. No, claro, es por una cuestión de tiempo, bueno, no sé, nos tenemos que ir conociendo, como todo proceso, ya nos vamos, por eso digo, para ser ordenadas con los tiempos y demás. No hablo más, chao. Bueno, no sé quién, Roberto, Ana. Sí, no, estaba Roberto antes que yo, por eso no quería hablar. Ah, bueno, hacemos por orden de... Bueno, Roberto. Sí, bueno, yo coincido, iba a decir algo parecido a lo que dijo Luis, porque estaba pensando, cuando narrabas la teogonía, estaba pensando en el Génesis, y es el mismo lenguaje. Por ahí decir
decirle a un cristiano que la Biblia, una parte de la Biblia es un relato mitológico, obviamente que le cae mal, pero para mí es una forma de... eso pertenece a esta historia de que lo mito se ve como algo falso, ¿no? Y eso, a partir en esa visión de lo mítico como falso, influyó tanto la filosofía como la religión. Pero si uno lee Hesíodo y lee el Génesis, obviamente que está viendo el mismo tipo de lenguaje. Y creo que lo tenemos que ver así, no como una... No soy partidario de... soy contrario a verlo como una evolución, digamos, el pensamiento racional con respecto a lo mítico o a lo religioso. Me parece que eso es una... Bueno, es para discutirlo, pero en mitos modernos o mitos del siglo XX, que no estoy diciendo que sea falso, sino que veo la misma estructura, este enfrentamiento a lo mejor entre el bien y el mal, o la edad dorada, que la podemos trasladar a la imagen, no sé, de la sociedad comunista o una imagen ideal del capitalismo en donde todos somos ricos, ¿no? Que vivimos en felicidad y abundancia, que esto también se puede leer de una forma mítica, y ni hablar de los relatos políticos actuales donde hay toda una épica, un enfrentamiento entre el bien y el mal. ¿Qué pasa con lo mítico, con el relato mítico? El relato mítico tiene que ser verosímil y transmisible, digamos. La Antigonía no empieza diciendo en el principio estaba el hombre y el hombre creó los cielos y la tierra y después creó al Dios. O sea, hay una racionalidad y una estructura en el mito que tiene que ser verosímil. Y ahí hay una visión del mundo, que no se expresa obviamente en forma argumentativa ni dialógica, pero no por eso tenemos que considerar que es algo inferior, es algo de esa época que nosotros vemos en el pasado, pero que vemos que se sigue transmitiendo, aunque no lo llamemos pensamiento o sentir mítico. No digo más nada porque sé que es algo para discutir muchísimo, pero era para dar un matiz. Y una sola cosa, lo último. La teogonía de Hesíodo no quedó en la historia como la Biblia, donde hay un solo Génesis, digamos, sino que en la Grecia antigua, digamos, corrían diversas versiones del origen del mundo. Por eso no es un pensamiento, una visión así monolítica. Aparte, los mitos van cambiando con el tiempo y van cambiando los mitos particulares de cada dios, varían de ciudad a ciudad en la antigua Grecia, o sea que eso contra la idea de que es un pensamiento que es una bajada de línea y que no hay otra cosa. Bueno, eso solo. Bien, genial. Lo que hay que ver es en cuestiones de que a veces se dice relato mítico, se tiene como una idea común de que eso es algo peyorativo y no por eso tiene que tener esas características como negativas, como también decir, bueno, no era racional o no un mito, no, o esto de estar jugando con el tema de la noción de racionalidad que puede hacer ruido con lo irracional. Sino que los mitos tenían estas funciones que les había descrito y sí, variaban, no había una sola versión. Yo tomé una y la que tomé es la que cuenta Bernard. Entonces, van a ver, si ustedes van o buscan diferentes mitos, van a tener diferentes versiones, que algunos... no sé, algunos de estos personajes divinos estuvieron juntos, otros no, es como que la historia sí va cambiando. Pero no quiere, porque vaya cambiando no quiere decir que tenga también este rol que después Platón criticó de educar o transmitir costumbres
a una sociedad. Pero sí, no sé quién más, si alguien más levantó la mano, si no el chat. Ana era, ¿no? Sí, Ana. Ahí voy, sí. Estaba un poco apurada porque justo me di cuenta la hora y tengo que irme al médico, pero bueno, lo hago muy breve. Sí, la pregunta era un poco el hecho de esta reflexión primera de los presocráticos en cuanto a buscar algún principio que explique el mundo de lo real, que explique la naturaleza, no solamente que la conozcan, sino que la expliquen. Entonces, de repente me costaba por ahí interpretar esta forma de encontrarle en un elemento una explicación más general, me costaba pensar eso. Entonces la pregunta es porque yo leí en el PowerPoint que mandaste anteriormente en relación a la ubicación de la Tierra que está como flotando en el agua. Entonces, si digamos, la pregunta es, si de ese modo ellos explicaban el mundo o la realidad basándose en los elementos que eran por ellos conocidos, como el agua, la tierra. Entonces, si el agua sostenía la tierra, era un elemento importantísimo. Y está bien esa interpretación, porque por ahí yo lo leo y a veces, aunque leo los textos, me queda un poco como la intriga, qué tipo de explicación le dan a ese elemento, que en otro caso, en Tales era el agua, en Anaxímenes creo que era el aire, si no me equivoco. Entonces, y es como que ellos intentaban conocer la naturaleza, pero también explicarse el origen del mundo, una cosa así. Bueno, eso nada más. Mi pregunta. Sí, por cierto sentido no se puede establecer cómo fue que hicieron esa conexión entre lo que ellos veían de la naturaleza y cómo de esa naturaleza abstraer un concepto o ver de un elemento que no solamente esté en un plano empírico, sino que también pueda servir como noción para explicar el origen del universo o el origen de todas las cosas, o ese principio en abstracto que esté en todas las cosas que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Y creo que es de eso de como saber de cuándo fue que de esa manera se cruzaron los cables, es medio difícil a lo mejor hasta incluso de explicar. Yo creo que ellos tenían a mano cuestiones como el cielo, los movimientos celestes, después tenían esta cuestión de los elementos, la naturaleza, ellos observaban, entonces a partir de esas observaciones lo que ellos van a empezar a hacer es teorizar esa realidad, intentar explicarla con conceptos, que no solamente quede como en una descripción de que, bueno, ¿qué pasa si prendo fuego un papel o algo así? Sino que a partir de eso también, de esas experiencias más empíricas, si se puede decir de esa manera, buscar una teoría que las explique. Esto es como, estoy haciendo un relato un poco más científico, pero viene de ese lado. Y quedó claro eso. Sí, por eso, me parece que es como un intento de explicación de lo real. Me surgió esa pregunta porque me acuerdo el año pasado que habían dicho que si bien la naturaleza, bueno, como es física, no es la misma idea de naturaleza que tenemos en la actualidad. Digamos, estaba como comprendido un todo. Y nosotros tenemos la naturaleza en un plano más, que tiene un lugar, una categoría, y hay otros planos diferentes. Entonces, este esfuerzo por entender, no digo puntualmente qué pudieron haber pensado, de qué modo se explicaban la realidad que excede al hecho natural. Y eso me parece que es la novedad de los filósofos, que no se quedan ya con un relato transmitido de generación en generación, sino que van buscando respuestas nuevas. Claro, y es lo mismo que si yo digo, bueno, voy a investigar sobre la naturaleza de las cosas. Es lo mismo que, en un sentido como griego, que diga, voy a estudiar la realidad de las cosas. Entonces, naturaleza y realidad también ahí van
van juntas y naturaleza no es, como vos bien decías, lo que ahora comprendemos por naturaleza, sino que se lo puede entender como realidad, ese todo, el todo que no solamente queda en la naturaleza en un sentido de que veo pastos y árboles. Claro, por eso ejemplo. es otra Sí, concepción. por eso a veces también cuesta como el primer choque con lo que es la filosofía griega, por estas cuestiones que estamos lejanos con los conceptos y esas cosas. Pero bueno, se va a ir ajustando y más o menos alguna idea podemos llegar a tener en qué sentido pensaban los griegos. Sí, eso que hicieron recién súper interesante entre Ana. Discúlpenme. Digo, me parece... Ah, bueno, buenísimo, Ana. No, que digo, súper interesante el comentario porque, Bueno, digamos, son como los pseudos o los preconceptos que tenemos a la hora de interpretar o cuando nos acercamos, como vos, Miru, decís, a una primer lectura. Entonces, por eso también en la clase anterior el power de Miru hacía tanta insistencia en este concepto de naturaleza o de que sobre qué intentaron sobre qué pensaban los filósofos presocráticos cuando interpretaban la naturaleza. Esto que recién por eso digo, súper importante el comentario de Ana porque permite otra vez como refrescar esa categoría que es como central en estos primeros pensadores. Y también porque nos corre un poco de los preconceptos que podemos tener a la hora de hacer una lectura sobre estos temas. Así que, bueno, creo que está Roberto Apa, que levantó la mano, y después está Sergio también. Y Bueno. Mónica. Bueno, coincido mucho con mi tocayo ahí, con Roberto y con los que han estado hablando antes. A mí me ocurría que muchas veces se pensaba en el tema de los mitos como algo previo, algo más rudimentario, que tenía que ver con el dogma y a partir de ahí el tema de las religiones también, que es una parte, pero me parece que da como para seguir profundizando y es como para seguir charlándolo, porque está bien, la filosofía nos genera la duda, nos genera el pensar, pero por lo que vemos también en los primeros tiempos, esa duda estaba como estaba acotada a la razón, estaba acotada a no meter, digamos, lo sobrenatural, que de alguna manera también era una manera de parcelar la cosa. Yo hoy lo veo, incluso en ese momento no sé, hablábamos de un pensamiento mágico, como algo muy rudimentario. Hoy me parece que las cosas son distintas, que tiene que tal vez ver más con la cuestión más pasional. Nosotros tratamos de meter todo mucho en la razón a partir de la filosofía, que está bueno por un lado, pero tampoco de dejar de lado esto otro, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa por la pasión? ¿Qué es lo que nos pasa por el espíritu? Que muchas veces no lo podemos meter en la razón y que tratamos de encasillarlo ahí y a partir de ahí es como que vimos a los mitos como algo previo, como algo menor. Eso es un poco, digamos. Yo creo que también el hombre en un primer momento tal vez lo que tuvo fueron las sensaciones, los sentimientos, y a partir de ahí vio y describió o imaginó, y después se puso a pensar de dónde, por qué, y hacia dónde podía ir a partir de las cosas que le ocurrían. Bueno, eso es un poquitito. No sé si es muy claro, pero eso es. Mónica o Sergio, Adriana. Bueno, ¿puedo? Igual es como que... No. Sí, nos quedan 10 minutos, así que... Bueno, trato de abreviar. Sí. Primero le respondo al compañero que comentó respecto de todo aquel creyente o cristiano no acepta que es un mito lo que se marca en el Génesis, Antiguo Testamento bíblico. No lo digo yo, como fue una pregunta que me surgió en un momento dado, pregunté a quién podía darme una respuesta autorizada. Y fue un monje benedictino. Y me dijo claramente que era un mito.
propio de los pueblos de la antigüedad que tenían sus creencias mitológicas. Así que por allí me parece, no lo digo por este punto en particular, que tendríamos que procurar una mayor apertura al conocimiento primero, porque todos tenemos nuestras creencias, no digo puntualmente religiosas, de cualquier índole. Todos tenemos nuestras creencias. En este caso, tendríamos que prestarnos a poner en cuestión esas creencias. Yo creo que el punto de la clase de hoy, donde vos marcaste muy bien la diferencia entre mito y filosofía, era el punto álgido de la clase pasada. Todo lo posterior con respecto a los primeros que intentaron filosofar y responder a las preguntas, digamos, primeras, el PowerPoint, el libro de Cordero lo explica claramente, o sea que creo que todos estamos en condiciones de hacer una lectura, de interpretar y comprender lo que se dice allí. Pero bueno, básicamente creo que tenemos que abrirnos al conocimiento, aun cuando ese conocimiento pueda poner en cuestión ciertas formas de pensar que cada uno tiene, y bueno, y bienvenido que así sea, ¿no? Porque esa es la intención. Ahí lo dijo Mónica, ahora a leer y se corta todo. No, sí, igual creo que, Miru, también un poco el comentario de Mónica nos viene bien, más allá de que nos extendemos un poquito en el tiempo. Ahora le doy la palabra a Sergio. Sí, no, Digo, no, nos viene bien porque Mónica. es parte, no, pero me parece súper bien porque, digo, es parte también, recién llevamos 2 clases, ¿no? Es parte del proceso también de conocernos, de darnos nuestros tiempos. Creo que algo que Mónica sugiere y es muy interesante es la idea de que esto es una clase de filosofía, no es una clase ni de teología, ni de historia, ni de antropología, ni de, bueno, el resto de las ciencias. Entonces, lo que sí podemos hacer es acercar las problemáticas, ver los puntos de articulación. Por eso digo, hoy cuando presentábamos la clase, bueno, ver estos problemas que se suelen dar a la hora de interpretar las historias de la filosofía, desde dónde y hasta dónde pensar un periodo. O sea, nosotros con Miru llevamos siempre adelante un esfuerzo por problematizar, por intentar de ampliar, como decía Mónica también recién, de abrir el panorama y no necesariamente de decir lo que nosotras creemos, lo que nosotras pensamos o lo que nosotras leímos y consideramos que debería ser la interpretación acertada sobre determinado problema. Entonces, ese es un esfuerzo que obviamente siempre hay una escala de valores, ciertos elementos relacionados a las creencias y demás, pero es algo que también se puede trabajar. Digo, después cada uno de ustedes hará su elaboración, pero sí que está bueno que intentemos de no estar todo el tiempo como imponiendo o queriendo que el otro piense de tal manera, sino que podamos como abrir la discusión. Por eso hoy cuando salían las discusiones en torno a otros periodos de la filosofía y demás, es súper interesante, pero ya vamos a tener el tiempo para discutirlo. ¿Sí? Después, por ejemplo, respecto a este periodo, o sea, la cuestión gira en torno a lo de los mitos, a las preguntas presocráticas, como también refirió Ana, que ya se retiró de la clase. Entonces, vamos a intentar como de trabajar sobre eso porque tenemos mucho por delante, o sea, todavía ni siquiera arrancamos, tenemos que arrancar con la lectura aristotélica. Entonces, o sea, intentemos como de poder ser equilibrados, cosa de que podamos convivir, porque esto no deja de ser una comunidad política y tenemos que poder convivir entre todos, entre todas y entre todos. Entonces, bueno, eso. Le doy la palabra ahora a Sergio. Gracias, Florencia. Bueno, no, lo mío es muy breve. Yo lo que creo, después de estas 2 clases, de haber leído parte del libro y de haber escuchado sobre todo a Miru hoy, creo que hay un detalle, a lo mejor es más histórico que filosófico, que para mí es la palabra escritura en todo esto. O sea, a mí me da la sensación que estos muchachos, los presocráticos, Hesíodo y todos esos, se dieron cuenta que en algún momento de que lo que ellos pensaban había que dejarlo escrito
que era la única forma de no seguir discutiendo y reargumentando siempre lo mismo. O sea, lo digo esto en un sentido muy amplio, muy general. Digamos, se dieron cuenta de que podían hacer lo que estás haciendo vos ahora grabando esta reunión, es decir, para no tener que volver, ¿te acordás lo que yo dije? No, pero dijiste, bueno, entonces ahí avanzaron y dijeron, no es que a uno se le ocurrió decir, uy, ahora voy, no, se ve que debían estar, supongo yo, ojo, es muy, muy casera mi explicación, pero que no se contrapone ni se deja de contraponer con el tema de los mitos. O sea, algunos no debían estar de acuerdo, debían decir, mirá, estas son todas pavadas, no te das cuenta que si el agua corre para acá o que si el viento sopla para allá, ¿qué me vas a venir con el soplo de un tipo que está arriba de un monte, que tiró un trueno, mató al cuñado, después se comió la cabeza del sobrino segundo? Bueno, o sea, alguien pensó de esa manera y otros seguirían sosteniendo que no, que era posible. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que la clave, insisto, por ahí más histórica que filosófica de todo esto, es la escritura. Alguien se dio cuenta de que, bueno, empecemos a hacer las cosas un poco más seriamente y empecemos a dejar en claro qué pensamos o qué queremos hacer. Y dije, bueno, y a partir de ahí empieza a surgir todo esto, que no fue de la noche a la mañana que un iluminado dijo, miren qué bárbaro, se me ocurrió esto. Porque además esta gente ya tenía sus escuelas, sus lugares donde discutían entre todos qué era lo que pensaban o sobre qué querían pensar. Digo eso, nada más, me parece que es, por lo menos para mí, lo que me parece como más destacable desde el punto de vista histórico. La parte filosófica, bueno, me cuesta, todavía estoy lejos de eso. Eso nada más. Gracias. No, gracias a vos, Sergio, me gustó el relato así, me los reimaginé a los griegos discutiendo esas cosas, en esos tonos, así que sí, me gustó. Sí, tengamos en cuenta y retomando también las palabras de Mónica, de que para acercarnos a estos autores y con estos conceptos que nos resultan tan extraños de entrada, también está bueno, como decía Mónica, de leer Cordero, que es el manual que le dejamos ahí, para que tengan como ese espíritu griego antiguo más presente y dentro de lo que es otra forma de acceder a la filosofía, que es mediante la lectura, ustedes puedan tener incluso mejores herramientas para acceder a esa lectura en particular también, pero también de poder preguntarse cosas sobre lo leído. Entonces, es como que la filosofía no se agota en lo que diga yo, o lo que diga Florencia, o lo que diga el texto, o lo que digamos cada uno de nosotros y en esos momentos como de debate. Sino que hacer el ejercicio filosófico de estar revisando las lecturas, las opiniones de cada uno, para ver también de otra forma más, de una manera más simple, si se puede, al asunto, pero de una manera de también nosotros lo podamos asimilar. Y esto lleva tiempo, y no es nada en contra de los comentarios que son de otras épocas o más adelante, pero también yo sé que estas cuestiones como que te agarra como cierta ansiedad de que, bueno, y ahora pasemos a otra cosa y veamos esto, y son temas todos súper interesantes y están todos buenísimos, pero vamos pasito a pasito porque si no nos hacemos una ensalada rusa de conceptos, y si hay algo que hace la filosofía es como tener bien en claro en eje la estructura de esto todo, de los argumentos que utilicemos y de los conceptos. Entonces, tenemos que evitar ciertas confusiones conceptuales, que las vamos a ir puliendo, no hay problema, pero bueno, si en estos momentos nosotros vamos a ser filósofos, o de alguna forma intentar ser filósofos o acercarnos al pensamiento filosófico, tenemos que ser súper cuidadosos con eso, pero no es de un sentido negativo el que lo estoy diciendo, sino como diciéndoles paciencia, que vamos a llegar y vamos a llegar a bastantes temas, todos muy interesantes, o al menos que nosotras pensamos que pueden ser interesantes para ustedes. Nunca los temas están cerrados, ni siquiera las discusiones. Pero bueno, nada, como que sé que a lo mejor es mucho de entusiasmo y que está buenísimo, pero pongamos el entusiasmo en cada tema en particular que estemos viendo, y así vamos a sacar cuestiones más nutritivas, creo, también. No sé, no me quiero poner, como se dice, la gorra ni nada por el estilo. Son sugerencias.
No sé si queda alguna mano más levantada o damos por finalizado. Oh, Florencia, no sé si querés decir algo más. Ah, Adriana. Bien, ahí queda, sí, eso, Adriana que levantó la mano. No, solo otra última reflexión con respecto a la existencia de los mitos en la actualidad. En la actualidad perviven como textos claramente literarios. Nadie te va a creer como explicación de un fenómeno natural un fundamento mítico. ¿Por qué? Porque hay un gran desarrollo en la ciencia que te va a aportar los fundamentos. Me parece que en esa época la gran diferencia era que los mitos sí eran creídos como explicaciones a los sucesos. Acá mencionaron lo del Génesis y bueno, y otra que yo me acuerdo, que lo veo mucho en las películas, es el relato de los mitos noruegos, de Thor, la figura de Thor. La explicación de todo era Thor y su martillo. En ese intento, en los albores del pensamiento humano, de explicar lo que ocurría, ¿no? Cuando no había investigación en ningún aspecto, en ninguna ciencia, para dar algún sustento más grande o mejor a lo que se vivía y a lo que veían, porque los fenómenos naturales se ven. El cielo, la tierra, el agua, el fuego, la noche, el día, la lluvia, todo eso existió siempre, aunque el hombre todavía no supiera pensar con categorías muy profundas. Y entonces, de alguna manera, había que empezar a darle una explicación. Bueno, es eso, ¿no? En ese momento tenían el mito una existencia casi argumentativa, explicativa. Hoy es literaria. Aunque, por ejemplo, en nuestro país, el hecho de que algunos crean el séptimo hijo varón es un lobo, la mayoría ya no te lo va a creer, ¿no? Me parece que esa puede ser una diferencia. Gracias, Adriana. Bueno, ahí muchos, Miru, ya nos estuvieron saludando en el chat. ¿Cómo seguimos? Próxima clase. ¿Arrancamos con la lectura de Aristóteles? Sí, y abandonamos la discusión de mito filosofía, no la quiero volver a escuchar hasta por unos meses, la metemos en un cajón, la damos por superada o, como dice un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Rorty, que es como que la filosofía tiene momentos en los cuales se interesa por algunos problemas y por otros no. Entonces ahora vamos a hacer al estilo Rorty y decir, bueno, estos problemas ya los dejamos de lado y vamos con otros. Y yo creo que sí, ya podemos arrancar con Aristóteles, con la metafísica, libro 1, y que ahí también, y para no salirnos de la filosofía, ni siquiera todavía abandonar a los presocráticos, como ya les había dicho que Aristóteles pasa revista de todos sus anteriores, ahí de nuevo vamos a ver los presocráticos, pero desde la vista de Aristóteles. Así que creo que... A recapitular también ahí con este tema. Sí, vamos a reforzar ese y bueno, y ahora sí como de primera... Sí. Perdón, ¿vas a subir también al espacio de cada uno esa presentación que utilizaste hoy para explicar el origen mitológico del mundo, del universo? Sí, la voy a subir. Me falta agregarle la bibliografía, que siempre al final de los PowerPoint, si me acuerdo, les pongo de dónde saqué la información y sí, la subimos, no hay problema. Muy amable. Y también les recordamos en el campus, perdón, lo que tenemos que, para comenzar la clase que viene como lectura obligatoria, que es libro 1 de la metafísica. Miru, ¿bien? Sí, Aristóteles, sí. Vamos a arrancar a conocer también a otro pensador. Sí, y aparte ya de tener contacto directo con un filósofo, o sea, vamos a estar ahí mano a mano con Aristóteles, así que exactamente, bueno. A leer fuentes, no, pero hoy estuvo buenísimo también la sugerencia, ¿no? Esa por poquito que sea que esto en alguna oportunidad, pocos que sea el tiempo que ustedes dispongan para la lectura, así lean un par de páginas, puedan leer el capítulo completo, o sea, todo eso ayuda a la comprensión, ayuda al desarrollo de la clase, nos ayuda a nosotros a comprender, a generar sentidos, así que siempre el tiempo que tengan y le puedan dedicar a la lectura es súper bienvenido.
Sí, aparte también para compartir de lecturas, porque a lo mejor una de nosotros estamos diciendo cosas y ustedes leyeron algo y no es así, entonces, o interpretaron de otra manera, entonces se enriquece más toda la instancia de retroalimentación entre todos nosotros, el intercambio de opiniones, posturas. Exactamente. Bueno, genial. Entonces arranquemos con Aristóteles. Esto sí. Se está Basta poniendo de mitos, lindo. basta de mitos. Sí. Ahí en el chat también le dicen, basta de mitología. Huyamos de la mitología. Se pasó. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Miru, como siempre. Gracias a los compañeros, a las compañeras. Por la paciencia, ya nos vamos a ir entendiendo más en la medida que pase el tiempo, o no, que eso también puede ser, así que, pero bueno, siempre con ganas y los esperamos, todos los martes. Chao, nos vemos. Chao.